En agosto de 2014, Clara Mitchell, una excursionista de 35 años de Washington, D.C., se fue de excursión durante 4 días al Parque Nacional de los Glaciares, en Montana. Debía regresar el 17 de agosto, pero nunca apareció. Pasaron 10 años. No fue hasta el verano de 2024 cuando el deshielo de un glaciar en las laderas del monte Sillé reveló un secreto que dejó boquiabiertos incluso a los experimentados rescatadores. El 15 de agosto de 2014, el Parque Nacional de los Glaciares saludó al amanecer con niebla y silencio. El aire era fresco, con olor a alquitrán y a agua fría que emanaba de los glaciares. 2 guardabosques estaban de servicio en el campamento de Main Meadows, registrando a los turistas que iban de excursión. Uno de ellos era Clara Mitchell, una residente del estado de Washington de 35 años. Firmó el registro a las 7:40 de la mañana, anotando la ruta. Una excursión de 4 días hasta el lago Iceberg, luego por el sendero del túnel de los pájaros hacia el remoto valle del arroyo Bellingham. Clara llegó sola, con su todoterreno Subaru gris bien aparcado en la entrada del sendero y todo su equipo bien guardado en el maletero. Tenía experiencia en senderismo, trabajaba como paisajista y solía viajar sola. Sus colegas de Seattle recuerdan que, antes de partir, dijo: «Quiero silencio, quiero ver las montañas sin gente». Aquella mañana, el tiempo parecía tranquilo. Las nubes se aferraban a las cumbres, pero no presagiaban nada peligroso. Los turistas que abandonaban el campamento ese día se acordaron de Clara, una mujer esbelta con una chaqueta ligera y una cámara al hombro. Sonrió, dio las gracias al guarda forestal y empezó a subir por el sendero entre los abetos. El camino al lago Iceberg estaba considerado uno de los más pintorescos del parque. Se extendía a lo largo de 8 millas a través de bosques de coníferas, pasando por afloramientos rocosos y pequeñas cascadas. Clara se detenía con frecuencia, captándolo todo con la cámara: el sol colándose entre las ramas, los arroyos helados, los reflejos en las piedras. La grabación que más tarde quedaría en la memoria de su cámara la muestra subiendo hasta una meseta abierta donde pastan las cabras de las nieves. Fue la última vez que la vieron con vida. Hacia el mediodía, un grupo de turistas que descendía a su encuentro recordó su figura en la ladera, solitaria pero tranquila. Uno de ellos, un jubilado de Minnesota, dijo más tarde durante el interrogatorio: «Parecía que sabía a dónde iba. Estaba allí de pie filmando a una cabra sobre una roca. Incluso la saludamos». Pasadas las 3, el cielo se oscureció de repente. Según las observaciones de la estación meteorológica del valle, la presión descendió bruscamente y apareció una banda tormentosa sobre las crestas. Era algo inusual en agosto. La temperatura descendió por debajo del punto de congelación y en lugar de llover, empezó a nevar. Los Rangers avisaron por radio a los grupos del mal tiempo, pero la señal se desvanecía en los valles montañosos. A última hora de la tarde, la visibilidad se redujo a unas decenas de metros y el viento empezó a derribar árboles pequeños. En el campamento, donde Clara debía regresar en 4 días, nadie se preocupó hasta la noche. Esas excursiones solían durar mucho tiempo y los viajeros experimentados a menudo se quedaban un día más. Solo más tarde los guardas recordaron que esa noche había un extraño olor en el viento, una mezcla de humo y cera fría, como si se estuviera quemando una colmena. Cuando los demás turistas bajaron al aparcamiento la mañana del 17 de agosto, el Subaru gris seguía allí, cubierto por una fina capa de nieve. La puerta estaba cerrada. Dentro había una botella de agua, algo de comida, un teléfono sin cobertura y una nota en un cuaderno. Primer día. El tiempo es perfecto. Mañana por el túnel. En las imágenes de la cámara encontrada cerca, la última serie de fotos fue tomada hacia las 5 de la tarde del 15 de agosto. Muestran un paso escarpado cubierto de nieve, un acantilado y un rebaño de cabras sobre un fondo de rocas grises. Después, nada.
Cuando esa tarde empezó a caer una ventisca sobre las montañas, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, uno de los guardas dijo bromeando: «Hoy hasta los osos se esconden». Pero la broma era inoportuna, porque en algún lugar de aquel silencio blanco, Clara Mitchell dio su último paso y desapareció, dejando tras de sí solo las anotaciones de su diario y las huellas de sus botas, que quedaron cubiertas por la nieve al cabo de una hora. El 17 de agosto de 2014, cuando Clara debía regresar, el campamento de Main Meadows no dio la alarma al principio. Los excursionistas se retrasaban a menudo en las montañas a causa del mal tiempo o del cansancio. Pero cuando pasó la tarde y su coche permaneció en el aparcamiento, los guardas se pusieron en contacto con la administración del parque. A la mañana siguiente se inició oficialmente la operación de búsqueda. El tiempo seguía siendo difícil. La nieve era espesa y el cielo estaba nublado. Las huellas que podían indicar la dirección del movimiento desaparecían bajo la nieve nueva. Los dos equipos de guardas se pusieron en marcha en dos direcciones: a lo largo del sendero del lago Iceberg y a través del paso hacia el túnel Bird. Avanzaron despacio, comprobando cada saliente, cada grieta donde un viajero pudiera esconderse de la tormenta. Pero alrededor solo había un vacío blanco que se tragaba los sonidos y los olores. Al tercer día, llegaron las fuerzas aéreas. Un helicóptero despegó de la base de Columbia Falls y pasó varias horas sobrevolando laderas, cañones y arroyos helados. Desde el aire, los rescatadores solo podían ver crestas grises y parches de nieve derrumbados que cubrían los senderos. En la ladera norte del túnel Bird observaron una mancha oscura, algo que parecía un trozo de tela. El equipo bajó hasta allí a pie. Al pie del acantilado, un trozo de papel fotográfico quemado yacía clavado en la piedra por el viento. En él había una imagen borrosa de una cabra de las nieves, la que Clara había fotografiado la última vez. Los bordes estaban carbonizados, como si la foto hubiera estado expuesta al fuego y luego se hubiera secado con el frío. Era la única prueba de que había llegado al paso. La búsqueda duró día y noche. Los guardas dividieron la zona en sectores: el valle del arroyo Bellingham, la ladera oriental del monte Grinnell y el glaciar Sille. Se turnaron para trabajar en cada sector, con perros, cámaras termográficas y mapas de antiguas rutas. Pero las condiciones meteorológicas eran despiadadas. La temperatura caía por debajo del punto de congelación, el viento cortaba la piel y el hielo se resquebrajaba bajo los pies. Varios voluntarios sufrieron congelaciones. Al quinto día, voluntarios de distritos vecinos se unieron a la búsqueda. Entre ellos se encontraba Bob Hendricks, que conocía la zona desde su infancia. Más tarde contaría a los periodistas: «Caminamos desde el amanecer hasta el anochecer. Había un olor a humedad y algo más en el aire. Cera vieja. En aquel momento pensé que era por los incendios, pero ahora no estoy seguro». Mientras tanto, la familia de Clara llegó a Montana. Su hermano ayudó a coordinar los equipos de búsqueda, acudiendo todos los días al cuartel general cerca de Swan Lake. Por la noche, se sentaba en un banco frente a la chimenea y miraba un mapa con marcadores rojos que señalaban las zonas recorridas. Cada día las líneas se hacían más gruesas, pero no había ningún resultado. Los perros, que habían captado un débil rastro de sus pertenencias en los primeros días, acabaron por perder la orientación. Uno de los adiestradores de perros dijo en su informe: «El olor se detiene cerca del túnel, luego se hace el silencio, como si el viento se lo hubiera llevado». El 20 de agosto, otra tormenta azotó el parque. Los helicópteros no pudieron despegar y los equipos de búsqueda regresaron a la base. Por la noche, la temperatura descendió hasta los 10 grados bajo cero e incluso las hogueras se apagaron a causa de la nieve. Solo se oían breves informes por radio. «El sector está despejado. Visibilidad 0». A finales de agosto, la búsqueda se redujo a la comprobación de acantilados y grietas glaciares. Los guardas bajaron cámaras a las grietas, lanzando balizas luminosas hacia abajo.
Todas las grabaciones mostraban lo mismo: hielo, piedra, silencio. Ni rastro de cuerpos o pertenencias. El 1 de septiembre, el cuartel general redujo oficialmente el número de patrullas. Se permitió a los voluntarios volver a casa. Solo quedaban unas pocas personas, obstinadas, agotadas, pero no dispuestas a detenerse. Peinaron las laderas durante unos días más hasta que la nieve lo cubrió todo. Cuando el 12 de septiembre se firmó un documento para poner fin a la búsqueda activa, el informe decía: probable muerte por hipotermia. No se ha encontrado el cuerpo. El caso se clasificó oficialmente como desaparecido. El Subaru gris de Clara permaneció aparcado en la entrada del sendero durante mucho tiempo. No lo tocaron. La familia pidió que lo dejaran. En invierno, la nieve cubría completamente el coche, y en primavera volvía a abrirse como si nada hubiera pasado. Los turistas que llegaban al glaciar lo veían y preguntaban a los guardas por qué estaba allí. La respuesta era siempre la misma: el dueño no ha vuelto. Así terminó la primera etapa de la búsqueda. Las montañas guardaron silencio, y una fotografía quemada de una cabra de las nieves fue la única prueba de que Clara Mitchell existió realmente entre aquel silencio blanco. El otoño de 2014 trajo heladas tempranas a Montana. Cuando por fin la nieve cerró los senderos de la zona del lago Iceberg, la búsqueda de Clara Mitchell había terminado oficialmente. El informe del Servicio Nacional de Parques fue un seco registro: desaparecida, probable muerte por hipotermia. Para su familia, esto no era una respuesta. Su hermano, Stephen Mitchell, dejó su trabajo en Seattle y vino a Montana. Durante varias semanas recorrió los senderos en solitario, hablando con guardas forestales y turistas que se encontraban en las montañas en ese momento. Todos decían lo mismo: la tormenta había llegado de repente, y si Clara estaba en el paso, no tenía ninguna posibilidad de regresar. Pero Stephen no lo creía. Sus palabras estaban llenas de la terquedad familiar de quienes no aceptan el vacío. Cuando una persona desaparece, debe haber algo, incluso una migaja. En noviembre, la familia contrató a un investigador privado, Harold Webb, antiguo investigador de Missoula. Estaba especializado en desapariciones en zonas salvajes y tenía fama de no pararse a mirar el más mínimo detalle. Lo primero que hizo Webb fue revisar todos los expedientes del caso: informes de los guardas forestales, partes meteorológicos, mapas de búsqueda y entrevistas a testigos. Se interesó por detalles que podrían parecer imperceptibles: la ubicación de la fotografía encontrada, la dirección del viento, la distancia entre los senderos. Llegó a la conclusión de que la tormenta podría haber desviado a Clara de la ruta principal y haberla llevado a un lado, a la zona de antiguas cuevas al pie del monte Sister. Pero era imposible comprobarlo en invierno. En febrero de 2015 regresó al parque cuando los caminos aún estaban cubiertos de nieve. Junto con un guía local, examinó varios barrancos y grietas glaciares. Todo fue en vano. No encontraron pertenencias, ni ropa, ni rastros de fuego. Era como si la persona simplemente se hubiera esfumado. Entonces aparecieron las primeras versiones. La policía insistió en un accidente. Clara pudo tropezar y caer en un desfiladero, donde su cuerpo quedó cubierto de nieve. Otra hipótesis era el ataque de un animal salvaje. A menudo se veían osos pardos en esa región que bajaban a los valles en busca de comida. Sin embargo, los expertos del Servicio de Pesca y Vida Salvaje tenían sus dudas. Tras un ataque, un depredador siempre deja huellas: pelaje, sangre y restos de equipo. Aquí no había nada. Webb siguió investigando. Visitó los archivos de la Universidad de Great Falls, donde se conservaban mapas antiguos de la zona, creados a principios del siglo XX. Marcaban varios asentamientos desaparecidos, entre ellos un pequeño campamento con el extraño nombre de Guardianes de la Roca. Cerca había un cartel: lugar de antiguas ceremonias de los pies negros.
El detective empezó a recopilar historias orales. Viejos cazadores y descendientes de indios de la reserva decían que antaño una pequeña cofradía vivía de verdad en estas montañas, haciendo sacrificios a los espíritus para calmar el tiempo. Se llamaban los guardianes de la roca. Según la leyenda, creían que las tormentas eran la ira de las montañas, que solo podía detenerse con el don de un alma pura. Todas las noches encendían velas de cera a la entrada de las cuevas, y cuando el hielo se derretía, el viento parecía amainar. A Webb le sonaba a mito, pero algunos detalles le alarmaron. Uno de los ancianos dijo: «Los que vieron su luz nunca regresaron». Otro añadió: «Las montañas se llevan a los que escuchan demasiado». El informe que el detective entregó a la familia en la primavera de 2015 no contenía nada concreto. Era solo una suposición. Si Clara se hubiera encontrado con viejas cuevas o con los descendientes de quienes las habían habitado, tal vez no habría muerto de frío. La policía tomó estas palabras como un intento de mantener el orden. Oficialmente, el caso permaneció estancado. Pasaron los años. En 2016, la familia vendió la casa de Clara en Seattle, pero no cerró la cuenta bancaria con la esperanza de que ella apareciera algún día. Su nombre apareció varias veces en las bases de datos como posible coincidencia. Una turista con el mismo color de pelo fue vista en Utah, luego en Colorado. Todas las comprobaciones acabaron igual. No era ella. En 2019, Harold Webb se jubiló, pero siguió escribiendo sobre casos antiguos. En una de sus entrevistas mencionó a Clara: «Su caso es el misterio más puro. Cuando no hay cuerpo, ni siquiera hay muerte. Solo existe el silencio de las montañas». Pasaron 10 años sin cambios. El expediente titulado Mitchell Clara, persona desaparecida, estaba en el archivo de la policía del distrito entre cientos de otros. Papel amarillento en la portada, una capa de polvo en la estantería. Solo su familia llevaba flores al lago de los Cisnes cada agosto, donde su coche fue visto por última vez. Y así, el caso de Clara Mitchell se convirtió en otra fría historia. Parte de las estadísticas, donde los números sustituyen a los rostros y las leyendas se convierten en la única explicación para lo que desafía la comprensión. Las montañas estaban en silencio, como siempre. Y bajo su hielo, tal vez, ya les esperaba una verdad que nadie tenía prisa por encontrar. El 12 de julio de 2024, 3 alpinistas del equipo de investigación Geoclimate North trabajaban en la zona del Monte Sister, al norte del glaciar Sillé. Su tarea era sencilla y rutinaria: medir el ritmo de deshielo y registrar los nuevos cursos de agua que habían aparecido durante el anormal verano. El ritmo de deshielo de este año se consideraba el más alto de la última década. La temperatura media subió tanto que las viejas capas de hielo, que llevaban siglos sin moverse, empezaron a hundirse. Esto allanó el camino a nuevas cavidades que antes estaban bajo el hielo. El equipo estaba dirigido por un investigador experimentado, Mark Reynolds, de 40 años, antiguo alpinista militar. Le acompañaban Rebecca Stone, estudiante de doctorado de Helena, y el técnico de campo Noah Woods. Habían llegado el día anterior, pasaron la noche en tiendas de campaña al pie del pico y por la mañana se dirigieron a la ladera noreste, donde un dron había registrado un hundimiento de la superficie del hielo el día anterior. Hacia las 11 de la mañana, Reynolds fue el primero en acercarse al borde de la grieta. Parecía un estrecho pozo que se adentraba en el hielo en un ángulo de 45 grados. Estaba oscuro por dentro, pero el sonido del goteo procedía de abajo, lo que significaba que el agua fluía por algún lugar. Según los cálculos preliminares, la profundidad era de unos 20 metros. Tras una breve reunión, decidieron bajar. Noah se colocó un arnés, aseguró la cuerda a un pasador de acero y Reynolds inició el descenso. Las paredes del pozo eran lisas y brillaban al sol como el cristal.
En algunos lugares, el hielo era tan transparente que se veían cavidades oscuras a través de él, como si alguien hubiera trazado largos pasillos bajo tierra. Cuando Reynolds llegó al fondo, gritó: «¡Aquí hay una cueva! ¡Una grande!». Su voz resonó en las paredes y sonó antinaturalmente sorda. Dentro se abría una sala natural, una gruta con techo abovedado y paredes de cristal. En el centro había una fina corriente de agua derretida que se acumulaba en un charco cerca de un saliente de piedra. El aire estaba helado, pesado, con un extraño olor dulzón. Cuando Rebecca siguió a su supervisor hacia abajo, sintió de inmediato que su aliento se empañaba dentro de la máscara. «Como cera», dijo más tarde en su informe. La luz de las linternas se reflejaba en las paredes y manchaba el suelo. Avanzaron pisando con cuidado fragmentos de piedra. A pocos metros de la entrada, la gruta se ensanchó, formando un círculo casi regular. Y fue allí donde Reynolds se detuvo. Un altar de piedra se alzaba frente a él. A primera vista, parecía un bloque natural de pizarra, pero la superficie era demasiado lisa, como si hubiera sido pulida a mano. El polvo que debería haberlo cubierto tras miles de años de reposo estaba ausente. El altar brillaba como si lo hubieran limpiado recientemente. Sobre él yacía lo que a primera vista parecía una estatua de piedra. Rebecca se acercó, la iluminó con su linterna y se quedó helada. Era un cuerpo humano. La mujer estaba tumbada de espaldas, con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos cerrados como si rezara. La piel era pálida, casi transparente, estirada sobre los huesos, pero no descompuesta. Estaba cubierta por una gruesa capa de cera endurecida que daba la impresión de un sudario translúcido. El pelo, oscuro y enmarañado, se pegaba a la piedra. Alrededor del cuello llevaba una cuerda fina con una pluma seca de cabra de las nieves. «Es una mujer», susurró Rebecca. Su voz temblaba y el sonido resonó en la gruta. Reynolds se inclinó sobre el cuerpo sin tocarlo. Había cosas extrañas cerca, justo sobre la piedra. Figuras de madera, talladas toscamente, casi de forma primitiva, cada una con cuernos o pezuñas. Varias placas de piedra con tallas que parecían espirales. Un manojo de plumas, recogidas en un montón y atadas con una cuerda de hierbas secas. En una de las paredes, junto al altar, se estaba oscureciendo un dibujo negro. Un círculo con una cruz en el centro, hecho, al parecer, con carbón u hollín. Rebecca sacó su cámara y empezó a grabar. En el vídeo, que más tarde se convertiría en prueba, se la oye decir: «No es solo un cuerpo, alguien lo preparó, es como un ritual». Noah, que estaba de pie más lejos, preguntó si podría tratarse de un antiguo enterramiento. Reynolds negó con la cabeza. La composición de cera parecía fresca, sin signos de cristalización relacionada con la edad. Además, no había por allí fragmentos de tela o de equipo funerario que acompañaran a los ritos tradicionales. Se acercó y a la luz de la linterna pudo ver un rostro. Estaba sorprendentemente bien conservado. Ojos cerrados, labios ligeramente entreabiertos, con una congelada expresión de paz. Los años no habían conseguido deformar sus rasgos. El aire estaba impregnado de un aroma a miel y humo, un olor que no podía confundirse con ninguna otra cosa. Tras unos minutos de silencio, Reynolds les ordenó salir a la superficie y llamar a las autoridades. La radio apenas captaba señal, así que Noah subió, dejando a sus dos compañeros en la cueva. Cuando se estableció la conexión, la base de Columbia Falls pensó primero que se trataba de un error. Luego retransmitieron el mensaje al sheriff del condado de Flathead. Mientras esperaban, Rebecca no podía apartar los ojos del cuerpo de cera. Le parecía que cuando la linterna se movía, el rostro de la mujer también cambiaba. La sombra se deslizaba por sus mejillas y por un momento se diría que respiraba. «Tal vez sea un maniquí», dijo en voz baja. «No», respondió Reynolds sin levantar la vista. «Es alguien a quien querían mantener con vida».
Cogió un termómetro y midió la temperatura de la superficie. La cera estaba dura, pero más caliente que la piedra que había debajo, como si hubiera una débil transferencia de calor desde el interior. No podía ser una coincidencia. O la composición tenía propiedades únicas, o el cuerpo no llevaba tanto tiempo allí tendido. 2 horas más tarde, cuando el helicóptero del sheriff apareció sobre el glaciar, el sol ya tendía a ponerse. El viento en el estrecho pozo zumbaba como un órgano. Los escaladores estaban sentados en la entrada, esperando a que descendieran los rescatadores. Rebecca escribió la última línea en su diario de campo. Hallazgo a 20 metros de profundidad. Un cuerpo humano cubierto de cera. Objetos rituales cerca. El lugar parece un santuario. El ambiente es de silencio, como si el tiempo se detuviera. Cuando los rescatadores entraron en la cueva, también ellos se quedaron en silencio. Las linternas brillaban sobre la piedra lisa y el brillo de la cera se reflejaba en las viseras. Uno de los hombres susurró, incapaz de soportarlo. Dios. El altar se erguía en el centro de la gruta, como expuesto a quienes se atrevieran a encontrarlo. E incluso a través de miles de metros de piedra, parecía que esta fría miel olía a vida. Cuando el cuerpo, hallado en una cueva bajo el monte Sister, salió a la superficie, un helicóptero con una cápsula sellada voló inmediatamente al laboratorio forense de Helena. El hallazgo fue acompañado por el sheriff del condado de Flathead y uno de los investigadores, Mark Reynolds. Todos comprendieron que no se trataba de un caso más de muerte de un turista. El estado del cadáver era tan anormal que ni siquiera los forenses experimentados podían explicarse cómo había podido sobrevivir sin signos de descomposición. Los expertos trabajaron toda la noche. Colocaron el cadáver en una cámara aislada especial, cuya temperatura se mantuvo cercana a 0. La cera lo cubría todo, desde el pelo hasta la punta de los dedos. Bajo las lámparas brillaba con un tono dorado, como si acabara de congelarse. Los primeros intentos de separar la capa superior mostraron que el material era extremadamente denso, de origen natural, pero con impurezas de sustancias orgánicas similares al polen y el propóleo. Esto solo significaba una cosa: cera de abejas, pero no cera de abejas industrial, sino cera de abejas silvestres, recolectada en las estribaciones de las montañas, donde viven raras especies de abejas melíferas. A las 10 de la mañana del día siguiente, el experto forense Dr. Henry Quinn comenzó el examen inicial. En primer lugar, comprobó la dentición. La base de datos de personas desaparecidas de Montana encontró una coincidencia completa con Clara Mitchell, que había desaparecido 10 años antes. La identificación se confirmó 2 horas más tarde, cuando llegaron los resultados de una prueba rápida de ADN realizada en fragmentos de pelo extraídos de la cera. La coincidencia era del 100%. La sala del laboratorio estaba llena de representantes de la policía, fiscales y periodistas. Para la mayoría de ellos fue una sensación. La turista desaparecida, que se creía que había muerto en una tormenta de nieve, yacía ante ellos, conservada como si hubiera muerto ayer. El Dr. Quinn señaló en su informe: el cuerpo de la mujer está extremadamente bien conservado. Los tejidos internos no muestran signos de descomposición. El sistema cardiovascular está en un estado de colapso grave, característico de la hipotermia o del agotamiento prolongado. No se encontraron signos de violencia. No había fracturas, cortes ni contusiones. La muerte se produjo de forma natural, probablemente como consecuencia de una parada cardíaca. Pero el verdadero milagro aguardaba dentro. Durante la autopsia, cuando empezaron a retirar cuidadosamente la cera de sus manos, los expertos descubrieron que los dedos de Clara agarraban un pequeño objeto. Lo sacaron lentamente para no dañar el molde. En su palma había un amuleto tallado en el cuerno de una cabra de las nieves. La superficie estaba pulida y a lo largo de los bordes se extendían extraños símbolos, distintos de cualquier alfabeto conocido o de los ornamentos de las tribus indias de la región.
Parecían una combinación de signos solares, ondas y espirales, pero con un motivo que se repetía: un triángulo con un ojo grabado en el centro. Cuando se limpió el amuleto de cera, los instrumentos de laboratorio registraron restos de materia orgánica antigua, restos de polen que no coincidían con la composición de ninguna planta moderna de Montana. El Dr. Quinn sugirió que el objeto podría ser antiguo, posiblemente fabricado hace varios siglos. Sin embargo, no había nada parecido en las bases de datos arqueológicas. Los expertos en antropología consultados examinaron el objeto y se encogieron de hombros. Uno de ellos dijo: «Esto no es cosa de las tribus locales. La técnica de talla es completamente diferente. Pero el material es sin duda de Montana. Es el mismo tipo de cuerno que tienen las cabras montesas salvajes». El informe manuscrito contiene una nota de otro experto: «Tal vez el amuleto fue hecho por personas que se aislaron de la civilización. Da la sensación de que no es un artefacto del pasado, sino un objeto ritual moderno creado deliberadamente para el rito de la conservación». Bajo la capa de cera no se encontraron daños en la piel, solo ligeros arañazos en los antebrazos, como si se hubieran producido por el contacto con una superficie helada. Había partículas de polen y escamas de cera en el pelo. El forense señaló que la cera se aplicó después de la muerte. La temperatura corporal en el momento de la aplicación era inferior al punto de fusión de la cera. Esto excluye la posibilidad de que la persona estuviera viva en el momento del recubrimiento. Los resultados toxicológicos tampoco mostraron rastros de envenenamiento o medicación. El cuerpo de Clara estaba completamente limpio, sin signos de acción violenta. Sin embargo, el principal misterio no era la causa de la muerte, sino el proceso de conservación. La cera empapó la piel, rellenó los poros, pero no dañó los tejidos. No había signos de descomposición, ni siquiera en las zonas más vulnerables. El Dr. Quinn reconoció: «Si no supiera que el cuerpo llevaba allí al menos 10 años, habría dicho que llevaba días muerto». Cuando se presentaron los resultados de las pruebas en una rueda de prensa, los periodistas hicieron preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo llegó el cuerpo a la cueva? ¿Quién pudo aplicar la cera? ¿Y por qué había cerca objetos que parecían rituales? El sheriff de Flathead respondió brevemente: «Estamos ante un caso único. Posiblemente intervención humana después de la muerte. Aún estamos considerando todas las posibilidades». El cuerpo de Clara Mitchell fue llevado a la morgue bajo vigilancia. La cera tomada como muestra fue enviada a un laboratorio federal para un análisis más profundo, y el amuleto se guardó en la caja fuerte de pruebas como única pista tangible del misterio que aguardaba explicación. Y aunque la conclusión oficial era sencilla, muerte sin signos de violencia, nadie en la sala creía en la casualidad. El silencio en torno al altar de la cueva perseguía ahora a todos los que tocaban el caso de Clara Mitchell. Parecía que la cera seguía manteniéndola cautiva, protegiendo una historia que no podía contarse con palabras. La investigación sobre la muerte de Clara Mitchell se transfirió a la jurisdicción de la Oficina Federal de Investigación. A principios de agosto de 2024, llegó a Montana el agente especial del FBI, Jonathan Hale, especialista en cultos religiosos y desapariciones en zonas salvajes. Fue invitado después de que el expediente del caso contuviera referencias a objetos rituales y a un extraño amuleto con símbolos que no podían atribuirse a ninguna cultura conocida. Hale empezó con una solución sencilla. Se dirigió al lugar del descubrimiento con un grupo de forenses y antropólogos. La cueva de la zona de Mount Sister ya había sido precintada y vigilada las 24 horas del día, pero el agente insistió en reabrirla. Permaneció dentro más de 2 horas, fotografiando cada detalle: la ubicación del altar, los dibujos en las paredes, las figuras de madera, los restos de una chimenea en la entrada. En el suelo, observó algo que otros expertos no habían visto antes: restos de cera de vela,
derretida y congelada de nuevo, como si aquí se hubieran encendido alguna vez decenas de pequeños fuegos. Al regresar a la sede, revisó los archivos de casos de desapariciones en el parque durante el último medio siglo. Resultó que en un radio de 50 kilómetros alrededor del Monte Sister habían desaparecido al menos 7 personas en circunstancias misteriosas. Todos ellos eran solitarios, la mayoría mujeres, que se habían internado solos en la montaña. El patrón se repetía: verano, lugar remoto, tormenta repentina. No se encontró ningún cadáver. Hale invitó a hablar a los ancianos de los pueblos cercanos. En un café de carretera de la ciudad de St. Mary's, conoció a un anciano pastor llamado Milton Drake. Había vivido en estas montañas toda su vida. El anciano hablaba despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si estuviera sopesando si compartir o no lo que sabía. ¿Estás preguntando por ellos?, dijo finalmente. ¿Los que llamamos los silenciosos? No puedes verlos, pero están ahí. No hacen daño si no interfieres. Cuando el agente preguntó quiénes eran exactamente esos silenciosos, el anciano respondió misteriosamente: llevan aquí mucho tiempo, incluso antes de que existieran las carreteras. No son monjes ni salvajes, mantienen la calma en las montañas. Los días siguientes aportaron nuevas pruebas. 2 cazadores de Kalispell nos contaron que hace unos años se toparon con un campamento en un valle de alta montaña. Sus habitantes vestían ropas sencillas de lino, sin zapatos, con ligeras cintas en la cabeza. Cuando los cazadores intentaron acercarse, fueron recibidos en silencio, únicamente levantando las manos con las palmas hacia adelante, una señal que parecía una advertencia. Se hacían llamar guardianes y les pedían que no volvieran. Hale empezó a atar cabos. En los viejos archivos del Servicio Forestal encontró documentos amarillentos de principios del siglo XX. En ellos se mencionaba una comunidad religiosa llamada Orden del Silencio, que se había asentado en las montañas tras una escisión en una de las sectas protestantes. Su fundador, el antiguo predicador Elias Gray, predicaba la idea de fundirse con el espíritu de la roca. La comunidad desapareció de los registros oficiales en los años 30 del siglo pasado. Los registros supervivientes mostraban que los seguidores de Gray creían que la naturaleza tenía voluntad propia y que las tormentas y avalanchas eran su ira. La única forma de aplacarla era hacer un sacrificio puro, no mediante la violencia, sino con la donación voluntaria de la vida. Su dogma era el siguiente: quien muere en silencio mantiene viva la luz para los que sobreviven. En el informe, Hale señaló: es posible que algunos miembros de la comunidad no desaparecieran, sino que se aislaran en las tierras altas. Sus descendientes pueden haber mantenido vivas las tradiciones de forma distorsionada. El agente visitó el lugar donde, según la leyenda, se encontraba su asentamiento, un valle entre 2 crestas de piedra al norte del arroyo Bellingham. La única forma de llegar era a pie. Acompañado por un guía local, subió hasta una meseta cubierta de bosques de coníferas. Allí, entre el musgo y los cantos rodados, estaban los restos de varias estructuras de piedra. En el centro había una plataforma redonda que parecía un altar. En una de las piedras, Hale observó un símbolo tallado, un triángulo con un ojo en su interior. Era exactamente el mismo signo que aparecía en el amuleto encontrado en la mano de Clara. Al regresar a la base, escribió en su diario: ellos existen, no como una secta, no como fanáticos. Creen en el equilibrio. Para ellos, la muerte no es un crimen, sino un don. No matan, protegen. Empezaron a llegar testimonios de otros residentes. Uno de los pastores dijo que veía luces en las montañas por la noche, luces que se movían lentamente, como antorchas. Otro recuerda haber oído cantos, como un zumbido bajo. Vienen cuando se acerca una tormenta, dijo.
Los antropólogos que participaron en la investigación confirmaron que en estas zonas viven familias aisladas que evitan el contacto. Cazan, crían ganado y no utilizan tecnología moderna. Todas las descripciones coincidían: silenciosos, de piel clara y ojos hundidos, a veces aparecían cerca de los pasos y desaparecían con la misma rapidez. Hale llegó a la conclusión de que estas eran las personas que podrían haber encontrado el cuerpo de Clara Mitchell tras su muerte. Para ellos, ella, una viajera solitaria, se convirtió en la encarnación de la mismísima alma pura de la que hablaban las viejas leyendas. No la mataron, sino que la resucitaron para preservarla, cumpliendo su rito de vigilia eterna. En un informe a la sede del FBI, escribió: "No se trata de una organización criminal, sino de los herederos de una fe olvidada. Creen que cada tormenta es una prueba y solo el autosacrificio puede mantener el equilibrio. Sus acciones forman parte de una ética ritual, no de una agresión. Son los guardianes del silencio". La investigación continuaba, pero ya estaba claro: tras los 10 años de silencio, no había un secreto criminal, sino algo mucho más antiguo y profundo. Una fe que sobrevivía entre el hielo, el viento y la piedra. Y quizá era esta fe, como las montañas, la que no iba a desaparecer. A finales de agosto de 2024, el agente Jonathan Hale y un equipo del FBI asaltaron un remoto valle entre las montañas Sigil y el arroyo Bellingham. Sus coordenadas se establecieron tras varias semanas de vigilancia por satélite. Las imágenes mostraban débiles señales de calor, varios focos de incendio entre las rocas y el bosque, a 20 millas de la carretera más cercana. La única forma de llegar al lugar era en helicóptero o a caballo. El agente Hale eligió esta última, un viaje de 5 días a través de desfiladeros, donde el viento aullaba como si alguien estuviera cantando en las montañas. El equipo avanzó despacio, deteniéndose para pasar la noche bajo muros de piedra colgantes. Cuanto más se acercaban, más claramente percibían que el valle estaba vivo. A cada paso, el aire se hacía más denso, como si el silencio se hiciera tangible. El 26 de agosto, cuando acababa de salir el sol, el guía que iba delante se detuvo y señaló hacia abajo. Se veía humo entre las coníferas. En el centro del claro había varias cabañas de troncos cubiertos de musgo. La gente se movía alrededor de una de ellas, despacio, sin prisa. No huían, no se escondían. Hale les ordenó que no usaran armas. El grupo bajó hacia el asentamiento. Cuando se acercaron, unas 10 personas salieron de las chozas, hombres, mujeres y una anciana con una capa blanca. Todos iban descalzos y con vendas en la cabeza. Se detuvieron en semicírculo y esperaron en silencio. Uno de los agentes intentó hablarles en inglés, pero solo escuchó una breve respuesta: "Sabíamos que veníais". En el valle no había armas, electricidad ni comodidades modernas. Dentro de las cabañas había cucharas de madera, velas de cera y vasijas de barro. En las paredes había los mismos símbolos: un triángulo con un ojo, espirales y dibujos de cabras de las nieves. Sobre una de las mesas de piedra había un diario encuadernado en cuero. Pertenecía a Clara Mitchell. Las anotaciones eran cortas y desiguales. Las últimas fechas eran el 15 y el 16 de agosto de 2014. Describía cómo empezó a nevar en pleno verano, cómo perdió la orientación y se refugió en un desfiladero. La última entrada era fragmentaria: "Ya no tengo miedo. El bosque respira conmigo. Si me duermo, que así sea". Cuando los agentes empezaron a interrogar a los habitantes del valle, estos no opusieron resistencia. Eran 11, 4 hombres, 6 mujeres y una anciana llamada Miren. Hablaba despacio, casi en un susurro, y sus palabras eran traducidas por una joven de acento suave. "No tocamos su vida", dijo Miren. "Ya se había ido cuando la encontramos en la nieve. Vimos el silencio en sus ojos y supimos que era una señal. No había venido por casualidad".
Cuentan que aquel año una tormenta destruyó algunas de sus cabañas y mató a su ganado. Cuando amainó la tormenta, 3 de ellos subieron a buscar la causa de la ira de las montañas. En una grieta cercana a un glaciar encontraron el cuerpo de Clara, sin heridas visibles y con una sonrisa en la cara. Su diario yacía a su lado. Vimos un alma pura, dice Mirene, una mujer que no huyó del frío. Sabíamos que la tormenta la había aceptado y teníamos que darle una forma de luz. Llevaron el cuerpo a la cueva y lo prepararon como habían hecho sus antepasados. Lo enceraron para mantenerlo limpio, cruzaron los brazos y le colocaron un amuleto de cuerno de cabra montés, símbolo de unidad con la piedra. Hale escuchó sin interrumpir. En su cuaderno aparecieron breves líneas. Se consideran guardianes, no asesinos. El ritual es una forma de mantener el equilibrio. Para ellos, la muerte no es el fin, sino el servicio. Los expertos que acompañaron a los agentes dejaron constancia de que los habitantes del asentamiento habían vivido separados durante al menos varias generaciones. Sus genes apenas se habían mezclado con el mundo exterior. Todos habían nacido aquí, en el valle. No conocían la política moderna, la electricidad ni Internet. Lo único que les interesaba eran los cambios meteorológicos. Cada tormenta tenía un significado para ellos. Cada muerte tenía un significado. Hale se puso en contacto con el FBI para informar de la situación. En su informe declaró: el asentamiento no es una amenaza. La gente no es agresiva, ni muestra signos de enfermedad mental. Sus acciones forman parte de una práctica religiosa aislada. No mataron a la mujer, solo realizaron un rito. Más tarde, el fiscal le preguntó: ¿y realmente cree que esto no es un crimen? Hale respondió brevemente: para nosotros es la muerte. Para ellos es una continuación del equilibrio. Una semana más tarde, todos los habitantes del valle fueron evacuados para un examen médico. Aceptaron sin protestar. Uno de los agentes recordó: se despedían de las montañas como si dejaran a alguien vivo. Todos agachaban la cabeza, tocaban el suelo y luego se alejaban sin mirar atrás. El caso de Clara Mitchell se cerró oficialmente en otoño de ese mismo año. Los documentos decían: la causa de la muerte fue natural. No hubo acciones de terceros. Las circunstancias son rituales. Pero para muchos, estas palabras no parecían una explicación. La gente empezó a discutir en sociedad. ¿Qué era? ¿Reverencia a los muertos o profanación del cadáver? Algunos llamaban fanáticos a estas personas, otros les llamaban guardianes de conocimientos ancestrales. Y algunos creían que realmente existen lugares en las montañas donde la muerte no pertenece a los seres humanos, y quienes así lo entienden no hacen más que cumplir la voluntad de la naturaleza. Clara Mitchell, una solitaria turista de Washington, se convirtió para ellos en lo que nunca aspiró a ser: una señal, un sacrificio y un símbolo de paz entre el hombre y las montañas. Su historia terminó donde el silencio es más fuerte que el viento. Permaneció en el altar, no como sacrificio, sino como talismán contra la tormenta. Y en lo que llamaron vigilia eterna, la desaparición se convirtió en paz.